la miniatura y el título, ya se estarán preguntando lo mismo que yo. ¿Sparcy y Yaoan realmente son buenas con esta B3? ¿A bastante o han sido nerfeadas bruscamente? Pues hoy vamos a analizarlo, y no solo eso, vamos a decidir si realmente vale la pena invertir en ellas ahora mismo. Ve que algunos cambios son totalmente inesperados. Vamos a darle. Pues bien, vamos a empezar con el único nerfeo, mejor dicho no nerfeo, sino que ajuste a Sparcy B3. Su cultivo de compromiso, esta habilidad básicamente, ahora si son enemigos designados, su multiplicador de daño pasó de un 40 a un 20. Y si son enemigos adyacentes, pasó de un 20% a un 10%. Básicamente le bajaron la mitad. Su talento, golpeador certificado. Su ataque mejorado aumentó a 40 a enemigos designados. Y su daño de inflamación a un 20% a enemigos adyacentes. Mientras que el cultivo de compromiso al atacar al azar su daño es del 20%. Básicamente lo que le quitaron al cultivo de compromiso se lo dieron al talento golpeador certificado. Así que fue un reajuste básicamente, pero es lo mismo en sí. Técnica. Ahora su técnica ya no solo da 2 puntos de acción a ella misma, sino que se lo da a los aliados. Y es el único cambio que hicieron a su técnica. Su Elation Skill fue cambiada. Ahora, luego de infligir el 25% de daño a los enemigos, inflige 20 instancias adicionales de ODM. Cada una con 12.5 de daño a un enemigo aleatorio. Su habilidad adicional a la primera aumenta el daño crítico de los aliados en un 6% hasta un 60%. Antes era un 5% y un 50%, ahora es un 6 hasta 60%. Gran cambio, la verdad. Segunda habilidad. Por 1, 2 o 3 miembros de la exaltación obtendrá adicionalmente 2, 4 o hasta 8 frases clave. Estas recordemos que dan el crítico a los aliados en su primera habilidad adicional y pueden dar hasta 1 o 4 emociones. Estas se ocupan para otro talento que ya tiene. 3. Por cada 100 puntos de ataque que superen los 2000 de ataque de Sparcy, aumenta el daño de exaltación en un 5% hasta un 80%. Esto es brutalidad, literalmente. Si le pones unos 3000 de ataque, imagínate cuánto daño de exaltación estarías recibiendo. 6. Por cada frase que ésta obtenga, inflige adicionalmente una instancia de daño hasta 40 veces. Prácticamente lo que es Sparcy B3 la cambiaron bastante, o sea, hubo muchos buffs y algunas que otras hubo unos recambios, pero se los agregaron a otras habilidades. Prácticamente Sparcy vale la pena totalmente, vale la pena. Ahora vamos a analizar a Yaoan, que la verdad me sorprendió muchísimo. Vamos allá. Por el lado de Yaoan, recibe una actualización significativa con múltiples buffs y ajustes estructurales. Su Elation Skill aumenta el daño recibido por enemigos con Wow's Whisper de 10% a 16% y el daño inicial a todos los enemigos sube de 40 a 50%. El daño adicional aleatorio se mantiene. Su skill, la zona de Delicate Universe Arms, incrementa la elation de aliados de 15 a 20% del valor de Yaoan. El bono de Punchline se conserva. Talento. Se equilibra la activación. Ahora se disipará tras un ataque aliado con 20% de daño base. Antes 24% automático. Con una activación extra se consume puntos de habilidad. Antes hasta 3. Se mantiene el cálculo del action con el valor de Yaoan si es mayor. Su E1. El valor fijo de Punchlines pasa de 30 a 40 y se añade que el daño de la acción de los aliados ignora el 20% de defensa a los enemigos, en lugar del aumento de daño de la habilidad anterior. Fear Along the Astral Arc. Aumento de daño de Lation para los aliados de 20 a 25% y multiplicador de su habilidad de Lation sube de 60 a 100% del original. Grips of Fate. Se reemplaza el ignorar el 18% de defensa por un aumento del 150 del daño de Lation de los aliados en turno extra de Aja provocados por su ultimate. Su ataque básico. El daño se mantiene, pero la regeneración de energía se fija en 30, antes sin valor específico. Y por último, su técnica. Solo cambia el nombre del ítem obtenido, de Rhythm Envelope a Fortune Pouch, sin cambios en mecánica. Pues bien, una vez sabiendo todo esto sobre Sparcy y Yaoan, ¿realmente valen la pena como están ahora?
Pues seamos sinceros, la verdad vale mucho la pena, aunque ahí viene el pero. Recordemos que Sparcy depende de Yao Wan para servir prácticamente, porque su mejor equipo estaría con Yao Wan. En cuanto a sus conos de luz, la verdad no he visto muchos cambios, no los he visto. Pero en cuanto tengamos actualizaciones, los mantendré informados. Pero bueno, esa opinión te la dejo a ti. Déjame en la caja de los comentarios. ¿Qué opinas sobre estos grandes cambios hacia Sparcy y Yao Wan? ¿Crees que realmente valían la pena? ¿Piensas ir por alguna de ellas o esperas algún rerun? Que por cierto, muy próximamente veremos quiénes serán los personajes que veríamos en la 4.0. Así que suscríbete para mantenerte informado sobre futuros decks de Genshin Impact y Honkai Star Rail. Sin más, muchas gracias y nos vemos en otro futuro video.